Atención, atención. Oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Será completamente en vano resistir. Suelten sus armas. 34 años después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre sigue siendo una fecha de amargos recuerdos que socavan los pensamientos de muchos dolientes. Más aún, para quienes perdieron un familiar y desconocen si los restos a los que llevan flores son los de sus difuntos, pero genera más pesar para quienes ignoran dónde están los cuerpos de sus seres queridos. Los trabajos de cotejo que se hacen de manera científica desde el 2020 son los cuerpos exhumados en el Jardín de Paz en Parque Lefebvre y en Monte Esperanza en Colón. Han revelado las irregularidades de la identificación de los cadáveres. La Fiscalía y la Comisión del 20 de diciembre de 1989 no tienen una cifra exacta de los desaparecidos, pero existe toda la intención de agotar los últimos recursos para identificar cada cadáver y así saldar la deuda con el pueblo panameño y el deber con los organismos internacionales que exigen reconocer los cadáveres inhumados. Ese proceso se ha hecho con 16 casos, se puede decir que un total de 17 porque ya remitimos uno de esos casos al Tribunal Superior de Liquidación, pero en lo que estamos nosotros en esta investigación es procurando identificar las víctimas a través de medios seguros, que es a través del perfil genético de ADN de los familiares y en comparación con las víctimas. La Fiscalía investiga los casos de las víctimas de la invasión y desde el 2020 hace exhumaciones y otras investigaciones relacionadas a los casos para encaminar e identificar a cada víctima inhumada. Pero ya se han encontrado con el hallazgo de que hay cadáveres que no coinciden con el nombre que lleva en la descripción. Algunos tienen lápida y tienen una identificación, un nombre. Entonces, en esa verificación de quiénes estaban ahí inhumados en esa zona, del Jardín de Paz, es que nosotros pudimos percatarnos y ahora a la fecha hemos encontrado una de las víctimas identificada con la lápida que no corresponde porque esa persona está viva. Pudimos verificar que la persona a la que señalan corresponden los restos se encuentra viva. Entonces eso significa que fueron mal identificadas. Y es la del señor Boris Hill, que ese señor la Fiscalía comprobó pues que se encuentra vivo. ¿Y el señor no sabía de esa situación? No, el señor no sabía que él aparecía entre las personas fallecidas durante la invasión. El señor Boris Hill solo llevaba heridos y cuerpos al Hospital Santo Tomás para que recibieran atención. Había un cuerpo y una lápida en el Jardín de Paz con un nombre y resulta que esa persona no había fallecido. Y ahora tratamos de identificar quién es el que estaba enterrado allí en el Jardín de Paz. Ya se hizo con el auxilio de la Fiscalía, del Ministerio Público, exhumación correspondiente y se harán las pruebas necesarias para establecer su identidad. Del Jardín de Paz han sacado 33 restos humanos de una fosa común. Ahora están en proceso de recoger las muestras de donde inhumaron 16 casos. Para enero debemos tener ya identificado por lo menos estos 15 a 16 casos por parte del laboratorio de ADN. Eso es lo que hemos procurado y esa es la meta. Aún así, pues quedan restantes como 20 casos. Entre esos 20 casos hay casos muy difíciles de identificar. Por ejemplo, hay algunos casos que fueron quemados los restos humanos, que fueron incinerados, que se quemaron con las bombas en el Chorrillo. Y esos casos son bastante complicados para hacer las comparaciones y entonces allí es que se va a definir si con la ayuda de un laboratorio de un país extranjero, a través de la comisión del 20 de diciembre, que todo el tiempo ha estado trabajando conjuntamente con la Fiscalía, entonces determinar cómo se van a hacer la de los 20 casos restantes.
La Fiscalía también ha exhumado restos de una fosa común en Monte Esperanza, que no han sido identificados. No se les ha hecho el trámite de identificación antropológica, porque estos restos son sometidos a un protocolo de víctimas inhumadas y es proceso que lleva tiempo. Falta mucha documentación. Se hacía muy a la ligera en el hospital, yo me imagino que el Hospital Santo Tomás, o muchos de los cuerpos humanos que encontraron fueron inhumados en alguna, por ejemplo, en Corozal, del área de la zona, muchos fueron inhumados allá. Luego se trasladaron al Jardín de Paz, que como yo les digo, esta es una zona que se dedicó para inhumar estos restos. Entonces no se hizo las identificaciones que hemos encontrado, son apenas, se hizo una resolución sin explicar, sin señalar por qué creían que esa persona era fulano. O sea, no existe ni siquiera en algunos casos la prueba de que la familia vino y trajo la cédula o trajo algunos cadáveres tenían identificación en bolsillo, pero a otros no se tiene ni siquiera una identificación en presencia de su familiar que lo haya identificado, porque esa identificación legalmente es válida, que lleve un familiar. Hay muchas formas de identificar un cadáver. Si se le podía ver el rostro, su familia podía decir, este es mi papá, este es mi tío, este es mi hijo. Pero en este caso, muchas identificaciones se hicieron simplemente porque alguien llegó ahí y le dijo, oye, ese es fulano. Es importante, hemos hecho un banco de datos todavía muy limitado de ADN de familiares de las víctimas. Y en ese sentido es importante que familiares concurran a hacer sus muestras de ADN, porque efectivamente, como usted me señala, hay muchos familiares que no saben dónde está su deudo. E incluso casos como este reciente que acabo de mencionar, en el cual no existe una consistencia, una afirmación real de quién se trata el cadáver. Y ahora nosotros tenemos unos más de 40 cadáveres encontrados. Estamos avanzando con el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense en la identificación científica de esos restos. Es un proceso que va poco a poco, pero esperamos que nos permita darle a la familia de los que fallecieron ese día por lo menos la certeza de dónde está su familiar. Recientemente se acercaron 2 familias a la Fiscalía porque no están seguros de que los restos sepultados sean de sus seres queridos, pues nunca vieron el cadáver. Tanto la Fiscalía como la Comisión saben que llegarán más casos y exhortan a toda persona que sienta duda a exponer su caso y practicarse las pruebas de ADN para verificar la identidad. La invasión sembró el dolor en miles de familias, quienes perdieron un papá, una mamá, un hermano, un hijo, un tío, un amigo, un vecino o conocido, que esa madrugada, sin saber qué ocurría, se enfrentaban tristemente a armas de guerra que les arrebataban sus sueños y por ende la vida.